oasis, listos para hablar, historias y risas. La tarde se va, tertulia y café. Para mí, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, los países se guían por intereses, ¿no? Y yo creo que esa estrategia es para que para conseguir el poder, ¿no? Tal vez las personas no sepan, ¿no? Tanto extranjeros, peruanos, como el mismo japonés, ¿no? Que Mussolini, cuando escribió su libro La doctrina del fascismo, citaba a dos pensadores franceses, ¿no? El primero era Gustave Le Bon. Él decía que el siglo XX era el siglo de las masas, ¿no? Y que la clave está en controlar esas masas, ¿no? Y el otro pensador era Georges Sorel, que decía que para poder conquistar, ¿no? y manipular estas masas, tú necesitabas crear un mito, ¿no? Claro, el mito. En el caso de Mussolini fue Roma. Claro, sí. Entonces, ¿cuál es el mito? Puede ser la violencia, puede ser los trabajadores mal pagos, en ese caso, los extranjeros, ¿no? ¿Qué es la cuestión aquí? Es influenciar en el pensamiento, ¿no? ¿Para qué? Para obtener lo que justamente tú buscas, pues, ¿no? Que es perpetuar el poder o arrebatar el poder al que lo tiene, ¿no? Entonces, como bien ustedes lo dijeron, ¿no? Es un estratagema para poder conseguir lo que ellos quieren. Definitivamente. Así como fue una estrategia, creo yo, la convivencia multicultural. Que esto de aquí hay personas, hay entidades que han agarrado eso simplemente como ahora es una moda. A veces se parte por eso, la agenda 45, 2030. 2030, ¿no? El SDG, si lo vieran los japoneses todos con su a arcoíris. nosotros, en donde yo trabajaba en la empresa, nos hacían poner obligatoriamente El pin. el pin con de los varios colores. Pero obligatoriamente, o sea, por más que pienses o no pienses de esa manera, tenías que hacerlo. La política de empresa. Claro. Entonces, o sea, lamentablemente son herramientas que se utilizan para llegar a la gente y por los votos nada más, creo yo. ¿No? Si está bien o está mal, eso yo lo dejo ahí, pero es simplemente para mí una herramienta, ¿no? Sí. Una moda. Sí. Sí, porque no, como les digo, ¿no? El problema social con los extranjeros no existe. No existe. Sí. Es un mito, No es un mito. No Es es un mito. Es fantasía, todavía, ¿no? No sé qué pasará porque la prensa. Ahí está, pues, entonces ese es un buen tema. La ¿no? prensa local, la prensa, no solamente la prensa hispana, también tiene sus Le mete candela, le mete ahí ají, porque lo pinta como lo pinta. Es que eso vende, Eso vende. Bueno, eso vende y tenemos que ver lo que está pasando en Estados Unidos, Claro, lo que está pasando entonces, en Europa. tú lo asocias es lo mismo. Por eso es interesante tu columna, la que escribió Masao Aizawa, donde cuenta algunos puntos históricos de Japón y cómo Japón se reconstruye después de la Segunda Guerra Mundial, que es con el apoyo internacional, ¿no? O sea, Japón no nace, no vuelve a la vida entre las cenizas como el ave fénix solito, ¿no? O sea, necesitó ayuda, ¿no? Entonces, justamente lo que tú decías, cuando a Japón le faltó mano de obra en tu columna, fue a buscar a los hijos pródigos y los trajo de vuelta. Y lo que les ha pasado a los Nikkeis, no solo es para los Nikkeis, ¿no? Yo hace 16 años vivía acá en Hamamatsu y conocí a un japonés que era de Okinawa y se marchó a los 5 o 6 años y después volvió y él hablaba perfecto español, este amigo, y él me decía con bastante fastidio que en la fábrica le decían el gallín. Decían, oye, ven gallín, oye tú gallín. Y me decía, yo nací acá, soy japonés, o sea, hablo, leo, escribo, pero porque viví más de 10 años afuera, soy extranjero. Y los japoneses ven eso así, ¿no? O era eso, o porque era de Okinawa. Lo diferente. También es eso, ¿ah? Sí, claro. Pero es que lo que dijo... El que sale ya no piensa igual. No. Sí, esa es otra cosa. Regresa cambiado. Regresa cambiado. Y eso ya no es japonés. Sí, es otra mentalidad.
Lo que has dicho es bien cierto. O sea, cualquier cosa extraña o ajena da miedo. Porque es nuevo, es Nuevo, desconocido. entonces te creas un cuero protector. Claro, entonces ahí está el detalle. O sea, también exponerse no simplemente en nuestra posición, también exponerse en la posición de ellos y llegar a un punto de entendimiento. Lo que tú dices y la reflexión que mandas al final de tu escrito me gustó bastante. Lo que escribió Masaru Izawa también, ¿no? Es muy interesante porque no es alarmista, no es con ánimo de buscar el conflicto y a sacarle o coger a golpes a cualquier japonés que te mira feo o que no se sienta junto a ti en el tren, sino es buscar conciliación y buscar entendimiento y ver que, como bien dices, en algún momento va a tener que darse. Y no solo acá, en todo el mundo. Porque lo que adolece Japón es lo que dentro de muy poco va a adolecer al Perú. El Perú también tiene ya es un cuadrado que muy probablemente termine siendo una pirámide invertida como acá. Y las condiciones no son las de Japón y no se están dando las condiciones. Ya se ha visto con la inmigración venezolana, no está preparado el país en ningún sentido para eso. Y fíjate que muchas veces nos quejamos de la xenofobia y los peruanos mismos estaban haciendo xenofobia en Perú. Pero creo que eso se vio muchísimo eso. Por causa de los malos elementos, ¿no? De estos inmigrantes. ¿No? Porque la gente, tú sabes, que generaliza, ¿no? A veces tiende a generalizar Pero ¿no? acá está pasando lo mismo, güey. ¿Perdón? O sea, acá está pasando lo mismo. Sí, y es gracioso que nosotros señalemos bueno. hemos hecho lo mismo. No, fíjense que recuerdo Coherencia. que estaban dando ayudas en Perú. Ya. ¿Por qué le dan ayuda a los ¿Por qué le dan la ayuda a los venezolanos? Y tú estás recibiendo acá. O sea, no es coherente. ¿Cómo vemos ahora los medios? O sea, ¿crees que es bueno esto de agarrar ese tema como punto, ¿no? Sabiendo que lo que se va a llegar no es a una charla, no es una tertulia, sino que la mayoría de gente se tira un montón de hate, ¿no? A mí una vez me hablaron sobre eso cuando hubo un tiempo que yo hacía así como conversaciones, pero invitaba a gente de ambos lados, de personas que piensan totalmente diferente. Y eso a veces a mí me han dicho, ¿no? Que por qué hacía esas cosas. Que lo único que yo incentivaba era que la gente se pelee. ¿No? ¿Cómo ves tú eso? Es que hay varias cosas acá. Tenemos que entender que un medio de comunicación idealmente es alguien que te transmite ideas. Ya, o sea, te transmite información. No transmite ideas, perdón, ahí estoy equivocado. No, los periódicos no son columnas de opinión. Eso no es periodismo. O sea, es transmitir información. Entonces, pero también tenemos que entender que ese es el fin primordial de un medio de comunicación. Pero un medio de comunicación es un negocio. Y un negocio se tiene que financiar de alguna manera. Para eso existe algo muy bonito llamado prensa amarilla o sensacionalista, que vende un montón. Y hay prensa que es medianamente sensacionalista, que vende, y hay otra prensa que, como César Hildebrand, por ejemplo, que no vende nada, vende muy poco, pero también es sensacionalista, ¿no? Pero tenemos ese margen. Acá en Japón existe algo que es un poco extraño, ¿no? Se maneja un texto único, que es el pronunciamiento general o el pronunciamiento del Estado. Entonces es muy difícil encontrar variaciones en la noticia entre medios. O sea, se maneja un texto único, lo que no existe en el Perú, por ejemplo. No, o bueno, en otros países del mundo, ¿no? Siempre cada uno maneja su manera. O sea, existe una fuente oficial, mejor dicho, disculpe. Entonces el detalle acá es que tenemos que entender que los medios de comunicación, si tienen una noticia que salte o sobresalga sobre la competencia, definitivamente va a vender muchísimo más. Entonces estos señores están sacando algo nuevo, algo que no se está hablando del discurso oficial. Entonces ellos van a llamar la atención y lo han sabido aprovechar. O sea, en marketing político estos tipos lo han aprovechado muy bien. Ahora, el problema es cómo se maneja esto, cómo lo están manejando los medios, cómo lo manejamos nosotros como comunidad extranjera, cómo lo manejan los japoneses. O sea, los japoneses no lo van a manejar todos de la misma manera. O
O sea, tenemos que entender que existe gente que es nacionalista en Japón, que tiene ideas y que van a decir y lo van a apoyar. El problema es que estas personas que no lo decían público, ahora se contagian y lo empiezan a hacer público. Y no solo es el discurso, sino también es el fastidio y las agresiones verbales pasan a las físicas. O sea, el problema es este. Tenemos suerte, entre comillas, que la educación cívica en Japón es fuerte. Entonces, probablemente esto pase simplemente como un hecho anecdótico en este proceso electoral. Probablemente. Pero puede pasar totalmente lo contrario. Tenemos que entender que la coyuntura económica en este momento está pesando mucho sobre la cuestión social. Y eso va a crear un caldo de cultivo para... el punto más débil, ¿no? Y ya está pasando, porque el Menkyo Kirikae ya lo van a cambiar, ya no van a hacer 10 preguntas, sino van a hacer 50 preguntas. Bueno, no, es un anuncio, también ese es otro detalle. En octubre, creo que En octubre, ¿no? En Ya va a octubre, comenzar, sí, ya va a sí. comenzar. Sí. Después están viendo también para que ya se anule el Dattai Chijikin, que es ese dinero que tú pagas del Nenkin, de la pensión, Sí. ¿no? Cuando estamos más de cierta cantidad de años Ya. aquí en Japón, ¿no? Pagamos nuestra pensión. Nosotros como extranjeros, si nos vamos de este país, podemos recibir una parte de lo que Sí. pagamos. Ya, eso están viendo si anularlo o no. ¿Eso es para qué pagamos entonces, Miki? Bueno, a mí... No, si te quedas acá, ¿no? Si te quedas acá, ¿no? A mí lo que me da gracia es esto de lo de el cuidado de personas que a partir de los 30 años lo pagan, ¿no? O sea, yo, la verdad, no tengo la intención de que me cuiden acá en Japón porque ya he visto cómo tratan a la gente, los ancianitos, y prefiero irme a que me maltrate uno en mi idioma, en mi país. O sea, ese dinero también está perdido, o sea, no... No, yo creo que, por ejemplo, algo que tendríamos que discutirse, ¿no? La obligatoriedad, por ejemplo, del Nenkin, ¿no? ¿Por qué? Si tú eres alguien que se va a quedar un par de años nomás acá, ¿por qué tienes que pagar Nenkin? Ahí, O sea, ahí ya entra también otro tema, Sí, ahí que creo que es que, por ejemplo, en el Perú no ha habido la iniciativa de hacer un trato bilateral Convenio, ¿no? sin un convenio social para Como hacer lo tienen eso. otros países. Claro. Brasil lo tiene. Sí, pero el detalle es que Perú lo tiene con España. Y no de hace poquito, o sea, de hace bastante tiempo. O sea, Perú fácilmente podría hacerlo con Argentina, podría hacerlo con Estados Unidos, pero simplemente densidad poblacional. O sea, Nueva York, solo la gente que vive en Nueva York puede escoger un congresista para el Congreso en el Perú. ¿Ya? Entonces, densidad poblacional viene en Nueva York, si no me equivoco es Argentina y Chile. No estoy España seguro también, ahorita de... bastante. Sí, Por la cantidad de peruanos. Pues, sí, ¿no? claro, ¿No? o sea, ahí tienes un montón de dinero que está flotando en el aire, ¿no? Que podrías aprovecharlo y que sería dinero fresco entrando a la economía. O sea, eso ya no entra a tallar tanto como los japoneses. Acá también hay parte, o sea, nuestro gobierno también tiene parte de eso. Por ejemplo, Uruguay, sin ir muy lejos, tiene un montón de convenios internacionales con un montón de países, pero si empiezas a ver cuánta población uruguaya hay fuera de Uruguay, es poquísimo. Poquísimo, porque los uruguayos son 3 millones. Ah, sí. Ya, entonces, pero ahí te das cuenta la capacidad de los políticos para prever cosas a futuro. Una pregunta, ¿el Nenkin aquí es una imposición? Porque yo lo veo como una imposición, ¿o es un derecho? No, es una obligación. Es una obligación. Es una imposición. Sí, toda. Sí, ¿Por qué? Porque cuando tú vas a decir tú tienes el derecho, es ¿no? una obligación pintada con un beneficio a futuro, que es lo mismo que te venden en Perú y en cualquier lugar del mundo. ¿Quién es esperanza de pensión? Yo creo que nadie. No, pero hay gente que yo conozco, sí. Ah, sí. Gente dice, estoy esperando tener cobrar mi jubilación. Pobrecito, porque... Bueno, yo soy uno de los que también pensaban así, ¿no? Ah, ¿te acuerdas? Claro, que iba a recibir, estaba esperanzado en la jubilación. Mi mamá ha pagado 10.000, 10 años. Le están dando 6.000 por mes. ¿6.000 yenes? Sí. ¿6.000 Por yenes? mes, sí. Saca tu cuenta. Un paquete de arroz. Y una quejándose de la pensión de Perú, ¿no? No, obviamente que si pagas, esto varía mucho si tú La cantidad el tiempo que pagas y la cantidad también, ¿Cuánto ¿no? Porque cotizas? ¿Cuánto cotizas? Si es si ganas simplemente 150.000 yenes, pues no es. Bueno, pero también tenemos que entender que
inteligentemente el gobierno ha ido cortando un montón de beneficios económicos a los ancianos, ¿no? Y eso ha ido bajando el costo porque era demasiado caro y tenían demasiados ancianos, ¿no? Bueno, nos estamos saliendo un poco del tema, bueno. amigos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Con el Sunset Top. Hay que tener cuidado, pensar a futuro, ¿no? Porque ahora simplemente es posiblemente discurso de dientes para afuera para obtener votos y listo. No caer en las alarmas. No caer en las alarmas. Pero estar atentos, tampoco. Claro, solo es por el momento, ¿no? no, O sea, hay que estar atentos, ¿no? Ajá. Porque el problema, yo creo que a futuro no van a ser tanto los peruanos ni los brasileños, ¿no? El problema va a ser Los que vietnamitas, están comenzando a llegar. ¿no? Y que yo creo que va a ser una cantidad muchísimo mayor, pero muchísimo mayor que los brasileños y los peruanos. Muchísimo mayor. No, Pero sí. la cantidad es... Pero, ¿ustedes creen que los extranjeros vamos a llegar a ser una carga, un problema para los japoneses? No, Porque- como está proyectada la cosa, no, porque Japón está proyectado para no tener más de 2 dígitos de extranjeros. Y porque sigue habiendo un déficit de no sé cuántos miles de trabajadores de mano de obra, ¿no? Claro. No, pregunto eso, ¿sabe por qué? Porque con la cuarta revolución industrial, las economías mundiales van a dejar de ser economías de producción a ser economías digitales. Eso significa que ya no van a necesitar mano de obra. Entonces se van a cortar los vietnamitas y Ya, los peruanos. Ese es uno de los argumentos que dicen ellos. Sí, pero es que... Entonces, ¿qué creen que En la práctica, ¿alguien percibe eso? No, pero los primeros pasos ya se están dando, ¿no? La Sí, tecnificación pero es de la que industria. La evolución no se da en 2 meses o un año o 2 claro. años. No vas a cambiarlo de acá a 5 años, no vas a estar todo el país digitalizado, imposible. Pero por eso pregunto, o sea, futuro, pero que ya se están dando las bases y que va a ser una realidad, ¿no? Va a ser, o sea, de hecho, Claro, a futuro, pero... Claro. Estamos hablando de los saltos tecnológicos Pero fíjate, son cada vez menores, te ¿eh? está saltando una cosa. Sí. Lo que va a necesitar Japón es gente que aporte para el sistema... ¿Cómo le quitas plata de pensión Claro, exacto. a tu inteligencia a su artificial? máquina. Claro, necesita gente trabajando que aporte para pagar a la gente jubilada. ¿De dónde vas a sacar eso? Si no hay gente que aporte, que trabaje, que se le descuente X cantidad de yenes, Sí. ¿de dónde va a salir? No va a salir de una renta básica, no funciona eso. No hay todavía. Y bueno, al final en el papel aguanta todo, ¿no? O sea, hace muchos años atrás nos vendieron la idea de que la tecnificación iba a llegar a tal punto en los trabajos en donde íbamos a tener más tiempo libre, íbamos a disfrutar nuestro tiempo libre, y eso no es cierto, ¿no? O sea, la tecnificación lo único que ha ayudado es a producir más y a tener a la gente más tiempo metido en máquina, porque el trabajo que hacían 6 o 7 personas ahora lo hace uno viendo 6 o 7 máquinas. O sea, el discurso es muy bonito, como les digo, o sea, las formas de cómo lo cuentas tiene que ser lo más atractivo posible, Claro. para que la gente te diga, sí, vamos a hacerlo. Y uno se come el cuento, ¿no? Sí, te lo comes bien, pero Fácil de finalmente tenemos que entender que en cualquier lugar del mundo los políticos funcionan en base a lo que es economía, porque esa es la base de todo. Entonces, quienes más administran las economías son las empresas. Entonces, el discurso, el beneficio es para ellos y el goteo es para nosotros. Ahora, si hay goteo o no, y es un tema aparte, ¿no? Pero el beneficio tiene que ser para ellos. O sea, tener una evolución tecnológica que te va a hacer que contrates a un trabajador en vez de a 7, no le conviene al trabajador ni al grupo de tus empleados, te conviene a ti como empresa. Claro. Solo pagas en mantenimiento y en claro. una persona. O Sí, sea, sí. ahorras un montón de costos. Claro, por eso es lo que se va a dar, ¿no? Sí, se va a dar, pero ¿cómo se va a dar? Y finalmente, como te digo, a quien va a beneficiar es al tipo que maneja la administración, porque dudo mucho que Toyota diga, ¿saben qué? Viro a todo lo que es informática y dejo de producir autos. O sea, sí, eso lo veo difícil. Amigos, como yendo de nuevo regresando ahí, ¿creen ustedes que debemos tener nosotros derecho a voto? ¿En Japón? Extranjeros en Japón. ¿Como extranjeros? Un extranjero en Japón debe tener
derecho a voto? ¿Sí o no? Porque eso ya lo han propuesto en algunos lugares. Comenzando por ciudades, sí, que no, Claro, no ha pasado. Es que acá tenemos que, disculpa que te interrumpa, acá tienes que ver el peso demográfico, o sea, hay prefecturas que tienen bastante, por ejemplo, no prefecturas, ciudades, por ejemplo, Moca tiene un peso de extranjeros alto, no, está en Guma, en Osaka, Tochigi. en Tochigi, perdón, Y Sasaki. En Guma. en la zona de Aichi también hay zonas como Nishio, por ejemplo, que tiene una densidad fuerte de... El que más tiene es Oizumi. Ya. Oizumi en Gunma tiene más del 20%. Ya, bueno, ahí sí es viable plantear esas cosas. Claro, pero a nivel va a ser local, ¿no? a nivel local. Claro, Y exacto. eso es también algo que la gente confunde mucho. O sea, acá se manejan las cosas a nivel local, a nivel de prefectura y a nivel de estado. Entonces Eso ahí hay tenemos que muchas entender. cosas. Por ejemplo, en Sumida, en Tokio, hay una regidora boliviana. Sí, ¿no? claro. Entonces, claro, o sea, hay que entender esas cosas. Muchas veces se confunden, Niveles, claro, se niveles. confunden Claro, las cosas. sí, sí. Pero también nuevamente viene a verse el problema de la población, qué tan abierta es la población. Por ejemplo, Hamamatsu, cuando yo vivía acá, me contaban historias muy bonitas de cómo fue la llegada de los primeros grupos a Hamamatsu, y me contaban que había veces uno estaba entrando al supa y escuchaba Gallin entrando al supa, Gallin entrando al supa, Gallin por los altavoces y ¿De verdad? sí, o un amigo me contaba que estaban comiendo y de pronto venía alguien y decían, ¿ustedes son peruanos? Sí, la persona se iba y de pronto empezaban a llevar las sillas. Y se armaba la pelea y llegaba la policía y tenían que llevarse a los brasileños y a los peruanos del restaurante. Entre ambas nacionalidades. Sí, Ya, o sea, ya. Sí, lo he visto. y eso definitivamente acá en Hamamatsu ha creado un mal precedente, ¿no? Todas esas cosas tienen que verse, ¿no? O sea, todo eso tiene un peso. O sea, yo cuando vivía acá en Hamamatsu, más de una vez me trataron mal, ¿no? Los japoneses. Tirándome las cosas. Sí, más de una vez, ¿no? Y yo, a mí me venía. El problema era mi esposa, que se las comía vivos en japonés a los que atendían. Y era media hora esperando para que ella tenía que hablar con el techo y la queja y toda la cosa. Y decían, pero la van a despedir. Tiene que aprender a tratar a la gente, pero la van a despedir. Está bien, ya, le llamaste la atención, bacán. Pero ir más allá, ya esos son temas un poco fuera del tema. Pero sucede, ¿no? Claro, y eso que Hamamatsu es una de las ciudades más abiertas, cosmopolita, ¿no? Claro, comparado. Porque Hamamatsu tiene un consejo de extranjeros. No sé si el nombre estará bien dicho de consejo o no sé, tiene unos cuantos extranjeros en el cual participa Anthony, que es uno de latinos. Ellos, por ejemplo, tienen carta abierta, o sea, directa, para que lo que fijen ahí vaya directamente al alcalde, ¿no? O sea, ellos no pueden decidir, obviamente, ¿no? Pero sí le dan ideas directas. Claro, es como un consejo de consulta. Directamente, ¿no? Y eso, por ejemplo, no hay en otro lugar, que yo no he visto en otro lugar. Claro, pero eso indica que hay dos preocupaciones, o sea, comunicación o falta de comunicación, y debe haber habido algo para que eso obligue, ¿no? Por densidad, pues, por densidad. Claro, pero Claro, sí, somos porque también 20, ha habido problemas previamente. Sí. ¿Solamente crees que sería por eso? No, por la buena voluntad de como son más de Es que- 25.000 extranjeros, vamos a Pero es que darle con ese tipo de 25.000, o sea, no sé el porcentaje de población entre japonesa y extranjera, no Hamamatsu solo son 700.000. latinos. Ya. Son los Hamamatsu casi 600.000, un poquito menos. Ya, pero eso implica que va a haber choque cultural en algún momento. O que debe haber habido. Entonces, la mejor manera en ese caso es solucionar ese choque cultural. Bueno, sea como sea, está bien, ¿no? Y eso está bien. No, está pero bien, sí, está bien, O sea, claro. Otras ciudades ni siquiera tienen eso. Sí, pero como O te digo, lo obvio, ¿no? pero ahí entran a tallar muchas cosas. Claro. Pero, por ejemplo, en Osaka he escuchado lo de la convivencia multicultural y la necesidad de enlazarse con la cultura latina y todo eso. Hace poco, en el video del 28 de julio que se celebró en Kobe, estaba una autoridad y dijo exactamente lo mismo. O sea,
están interesados y él fue específicamente a participar y ver, y le interesa tender un puente cultural con la comunidad latina, porque es importante. Él decía, ¿no? En la comunidad en Kobe, que son pocos en verdad, ¿Así? de peruanos, es importante es importante, ¿no? O sea, sí hay políticos y sí hay interés por parte de los políticos en ese, y ha sido prácticamente a mitad de semana de esta noticia y estos pronunciamientos de ver a los, de analizar y ver la problemática de los extranjeros acá en Japón. Pero yo también que creo que hay un problema ahí de generalización. Este tema ha venido a salir a la palestra por los problemas con turistas, ¿no? Y eso finalmente se ha generalizado y nos ha salpicado los que vivimos acá permanentemente. No, pero ha habido también hasta eso generalización. No, pero no sé cuánto. Y cada vez que sale un problema con un turista, ya quieren poner... Pero graciosamente el tema acá es que, si se dan cuenta, el beneficio económico de esta llegada de los turistas a Japón ha sido un salvavidas. Claro. Era con creces. Sí, los dueños de hoteles, me imagino, los hoteles grandes deben estar pidiendo y suplicando que no pongan el nombre turista y solo dejen extranjero, porque definitivamente no les conviene a ellos poner ningún límite o traba o ponerle mala cara a los turistas, ¿no? Ahora, Claro, los que se ofendían eran nosotros, o sea, claro. y me parece que me daba risa, ¿no? Me Sí. daba risa, ¿no? porque cualquiera en su sano juicio que tiene más de 5 años viviendo en Japón no va a ponerse a hacer ejercicios en una hotera, o ponerse a hacer aeróbicos en una hotera, o ponerse a gritar en la calle, ¿no? Aunque hay todavía extranjeros que hacen eso. Pocos. Poco. Durmiendo en las No vienen en la calle, por ejemplo, haciendo bulla. No, yo no hago bulla. Pero yo creo que ahí por ese lado también va un poco el tema, ¿no? O sea, yo creo que este partido, esta gente ha tratado de colgarse un poco de ese tema que en un momento fue tendencia acá en Japón, lo de los turistas, ¿no? También. Y hay gente a la que le incomoda la cantidad de turistas y le incomoda la cantidad de extranjeros que no respetan las normas ya establecidas acá. pero al final es business, o sea, Sí. Claro, Sí. pero la gente de a pie, la que no está en el business del turismo, no lo ve bien. Claro, y, sí. y normalmente, si empiezas a ver quiénes se quejan, son personas adultas Que que tienen una forma, y que si fueran jóvenes japoneses se quejarían de los jóvenes japoneses que no respetan. Sí, a veces cierran parques porque los niños hacen bulla. ¿De verdad? Sí. Hay un amigo me comentaba en Tokio que yo hablaba, le preguntaba a él, oye, hay un parque ahí que te hacemos una foto con unas flores. Y me decía, sí, pero es que las flores ya no están ya. Y le digo, ¿qué pasó? No, es que Se lo comieron. empezaron a aglutinarse mucha se gente. la fuma. Empezó a aglutinarse mucha gente por el tema y podaron las flores. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta, ¿no? Nosotros los latinos, extranjeros, inmigrantes, no victimizarnos también. Ay, eso también, sí. Porque también es... Que eso es terrible. Porque todo lo ven discriminación. Esa palabra Jime es un problema. Sí, todo es Jime. Sí. Que a mi hijo no lo convocaron al equipo de Glasgow, es Jime. Es malo. Claro. Es malo para el fútbol. Es más, por eso no lo convocas. ¿Qué quieres? No, pero es una disculpa, ¿no? Todo es Jime. Y no todo es Jime. Pero no será una cuestión de influencia. No es generalización, finalmente. No, la gente se victimiza por las puras. Claro, pues. Por las puras, de verdad. Yo he escuchado gente que dice, ¿no? Me han votado porque soy extranjero. No, pues la producción y se acabó, ¿no? Sí. Y a veces también te votan con razón, porque, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que si tienes 3 personas que no trabajan bien, que de las 3, una trabaja mejor que las otras, obviamente que la van a dejar a esa persona, y a las otras 2 la van a votar, ¿no? Pero eso Ahí también... el tema de fondo es, si eres un contratista, Sí. la empresa va a También. sacar al contratista y va a dejar También. al fijo, no por lógica. Claro, también. Por lógica. Por lógica. ¿Y por qué tú no estás ahí? O sea, también tienes que pensar en por qué tú no estás ahí. O sea, por qué tú continúas ahí como Haken también, ¿no?
Si en caso, o sea, hay personas que continúan, yo estuve mucho tiempo trabajando también como hackén y está bien así trabajar, ¿entiendes? Está bien, pero sabes cómo es, ¿no? O sea, sabes que eres, No hay estabilidad. que no hay estabilidad, entonces no te quejes, claro. Entonces, No, incluso, mira, y saliendo con el tema, viniendo con el tema de los extranjeros, ¿no? Yo trabajo en contratista, ¿no? Manejo gente, ¿no? La gente se queja, no, pero fulano, estos chicos que vienen de Indonesia, de Vietnam, no sé cuánto, nos quitan los trabajos. Pero es lógico, son más jóvenes, hablan japonés, pueden hacer zangyo, todo, hi. ¿Y tú cuál es tu prime? ¿Cuál es tu ventaja de tener 30 años y solamente decir ohayo? Ya te fundaron ya, Miguel, ya estás ahí, ya. No des el nombre de la contratista. No des el nombre de la contratista. No, pero te pones a pensar. Ya te ganaste de mí, ya medio Japón. No, pero no es verdad. O sea, no, sí. En verdad sí, ahí tenemos una muy mala educación de victimizarnos. Exacto, ¿no? También quejarnos que todos nuestros problemas deben resolver los políticos. Claro, o por ejemplo, yo he escuchado, ¿no? ¿Por qué no hay traductor en la clínica X? ¿Por qué no hay traductor en... ¿Por qué va a haber? Al revés, ¿no? ¿Por qué va a haber? ¿Por qué va a haber, no? No, o sea, nos quejamos, pero es que es nuestra cultura de queja, ¿no? No buscamos soluciones. Sí. Queremos que alguien, otra persona, nos dé el... Ibas a decir algo, Oscar. No, me estaba acordando de esta señora que hizo este pronunciamiento en TikTok, creo, y le dieron pero le dieron... Sí, bueno, hay un problema de comunicación de la señora. Me imagino que lo dijo en caliente y debe haber pasado algo parecido a lo que estamos hablando. Alguien usó de más la palabra, ella se indignó porque estaba indignada y generalizó y la fundaron. No, y ahí hubo lo que se llama cancelación. Pues, le dijeron... Ah, ¿sí? Claro, horrible, fue horrible. Y lo peor, que muchas de las cosas que decía la señora tenían sentido. Sí, pero es que lo dijo mal, porque ese es el problema de no pensar lo que dices bien antes de hablar. Elegí las palabras. Generalizó. No, sí, generalizó y utilizó mal las palabras y como te digo, lo hizo en caliente. Debió haberlo pensado bien, debió haberse tomado, esperar que se le enfríen las ideas y hablarlo y explicar las cosas. Se quejó antes que explicar. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Y lamentablemente también eligió mal el soporte, ¿no? Internet es sumamente despiadado en algunas cosas, ¿no? Entonces pero le dieron a la pobre señora le dieron de alma. Sí. Y no sé qué zona sería, pero sé que es traductora, ¿no? Imagino yo que es traductora, no sé nada de la vida. Sí, pues eso pasa. Y lo peor es que la gente lo tomó como algo personal, Sí. No, y también lo que yo vi era una persona que copió el post y lo puso como suyo. Sí. Y yo esta creo es la persona, ¿no? Algo así. No, yo creo que fue con mala sangre, ¿no? Porque puso no piense que no lo sé, usted eliminó el post, pero acá lo tengo para que sepan y tanta cosa. O sea, la persona que lo publicó se dio por ofendida de primera mano. O sea, parece que la persona a la que le hizo la traducción publicó esto. Entonces yo creo que eso ayudó a que la gente se quedó con el titular y no vio la noticia completa y se quedó con eso. Ya. Ahí regresamos un poco al tema, creo. Por ejemplo, esto de acá, o sea, la gente que hizo ese recorte, que lo subió, que se tomó todo ese trabajo, ¿por qué lo hace? ¿Hígado? Solamente eso, no creo. Para mí es porque quiere visualizaciones, quiere hacer... Sí. Hay una parte dentro de esa persona que quiere hacerse famoso por esas cosas. Entonces creo que es igual que los medios de comunicación amarillistas. Sí, ¿no claro, el Internet se basa en eso, ¿no? En ¿cómo se llama? Explotar el morbo del que ve y el ego de la persona que emite.
¿no? Y se basa en esos dos juegos psicológicos. De nuevo, ¿cómo dijiste? El morbo de la persona que ve y el ego de la persona que emite, ¿no? Entonces, sobre eso se basa. Te pueden hablar de la dopamina que el cerebro produce, pero finalmente, psicológicamente nos vamos a eso. Y todo se mueve en base a eso, ¿no? La gente que aparece en televisión y se hace famoso haciendo tonterías, por ejemplo, Valecito. hace eso, ¿no? Como, fíjese que ha salido hace poco, creo que ayer, que una chica, Dayanita, que no sé quién será. Tiene nombre. ¿Chico o chico? No sí, sé. yo vi los apellidos Chico, que eran de chica. hombre, pero Sí, entre sí. comillas, Dayanita. Ya. ¿Cómo no vas a conocer a Dayanita? No, No, pero también, me declaro culpable, yo tampoco la conozco. Ya, pero que le han dado un reconocimiento por aporte a la cultura, no sé, si le han dado, lo merecerá, ¿no? Pero no lo conozco. Le cambió la cara acá, Oscar. No, es que yo tampoco la conozco. No, pero tú la conoces. Tampoco. No sé. ¿Cómo no la.? Él me dijo que la conoce. No, pero ya, fuera de broma. ¿Cuál es su logro, su mérito trascendental en la vida? Creo que era primero es homosexual. Ya, pero Ya. ¿qué problema hay con eso? No, hasta ahí todo bien. Pero es cómica. O sea, es como una. Ha estado trabajando en programas como JB. Tipo vedeta, sí. Tipo una vedeta, así. Ya. ¿no? En Perú. En Perú. Ah, Acá no. Y aparte de eso, ¿qué más ha hecho? Después tener algunos escándalos. Ahora último creo que le sacaron que ejercía prostitución. ¿No? Le han sacado así unos Es que eso es lo que vende, pues, ¿no? Eso es la forma de llamar la atención, ¿no? Es como la autocancelación, ¿no? Como, ¿se acuerdan? A Chibolín no le han dado premios hasta en la policía, en el ejército. O sea, también no es que, o sea, tienes que ser un gran profesional para que te condecoren. O sea, por ejemplo, si una persona, no sé, salva la vida de la nada, salva la vida de otra persona, o sea, por más que sea un obrero, una persona de por ahí, o sea, igualito de... Una medalla cívica, por Claro. ejemplo, ¿no? No tiene nada, sí. no tendría nada de No especial. tendría Sí. nada de malo, ¿no? Pero dar condecoraciones por muy poca cosa también. Ahora hay un Oye, tema, disculpa que te corte, hay un tema entre bambalinas sobre las condecoraciones. Uy, ahí agarras carne también, ¿eh? No, claro, es que la gente no entiende, o sea, cuando te condecoran o te dan una medalla que es de oro, ahí quedó el tema, porque es de oro, ¿no? Tiene un valor. Pero cuando la medalla es simplemente una medalla, hay veces tienes reconocimiento económico que no se menciona. Por ejemplo, mi abuelo, póstumamente lo nombraron a Mauta. O sea, ya, que eso es reconocimiento por El magisterio. magisterio. ¿No? Ujú. Pero cuando se hizo el pronunciamiento, la persona fue bien clara, dijo, eso no tiene ningún tipo de retribución económica ni en perjuicio al Estado, porque todos los que tienen cargo de Amauta reciben mensualmente. Ahora, lo que hay que averiguar ahí es esta medalla que tiene y que no tiene, ¿no? Depende de un símbolo, ¿no? Está bien. Como te digo, o sea, hay que ver, o sea, cada cosa tiene, una cosa es reconocimiento, otra cosa es que te condecoren, o sea, hay niveles, y esa cosa es lo que hay Y eso que me ha sería hecho- interesante averiguar, ¿no? Me ha hecho recordar, y fíjate, nos salimos del tema. El tema de las medallas olímpicas, que hubo un escándalo que decían, no, esta moneda, la medalla olímpica no tenía oro, tenía cierta cantidad de oro. Sí, porcentaje. O sea, pero al final no le importaba el oro. Sí, ¿no? pues, Es un símbolo, claro. ¿no? ¿Y los premios que uno mismo paga por los premios? ¿Cómo es eso? ¿Has También escuchado? hay, ¿no? También hay esos. Ah, claro, eso es. Ay, también. No, Sí, pero, Ay, pero es que no son premios, son reconocimientos, tu diploma y todo. Por eso te digo, hay niveles, o sea, te dan tu diploma, ya bacán, aquí quedó el tema. Pero que te condecoren ya es otra cosa. Estamos hablando de otro nivel ya. Ahora, yo he escuchado, por ejemplo, que en el caso de los concursos, Ya. ¿no? Por ejemplo, concursos de literatura, ¿no? Que por ahí, para comenzar, uno sabiendo quiénes son el jurado, más o menos ya tienes cuál es la ideología de esa persona, ¿no? Más o menos cuáles son sus gustos, sus tendencias, ¿no? Entonces tú escribes pensando en el cliente, ¿no? Que es el jurado, ¿no? Pero también hay casos donde tú arreglas, ¿no? Con estas personas, ¿no? Para que te den
Para que al final tengas el reconocimiento, que al final se puede traducir Eso se da, mayormente se da. Yo he ganado, por ejemplo, acá en Japón he ganado, un concurso, pero nadie me ha regalado nada, ¿no? O sea, bueno, sí, tuve una retribución económica, pero no. Simbólico. No. ¿También te lo pagaste tú solo? No. Sí. No, pero hay, o sea, hay malas prácticas. Claro, sí, también hay. ¿Por qué? Yo voy a contar no es infidencia, ¿no? Un tipo, yo hacía una revista, ¿ya? Y una persona, yo era el único que hacía de todo, ¿no? Me decía en la revista, una revista para 5 gatos, ¿no? Ponme como gerente, ponme como, oye, pero si acá somos 4 gatos. No, porque eso vende. Y eso vende, pues. Sí, pues. Eso vende, Sí. ¿no? O sea, hasta que yo... Pero no lo hacía no daba el visto bueno eso porque me parecía ridículo, ¿no? Pero hay gente para la que sí importa. Sí, Por sí, currículum, por un montón de cosas, ¿sabes? sí. Sobre todo, ¿no? El currículum. Sí, y hay gente a la que le gusta que la condecoren. También. Y está bien. No, pero sí. O sea, no es que sea malo la condecoración en sí misma, ¿no? Pero pues por lo menos merécelo, ¿no? Sí. Es verdad. No, esas clásicas de, mira, te voy a dar esta condecoración, pero tienes que... Abróchate. Sí, tienes que saber, mira, va a salir tu nombre acá, que no sé cuánto. O comparto contigo, ¿no? Nada. Por eso yo soy bastante suspicaz con ese tipo de cosas. Y nos hemos pasado, ¿eh? Nos hemos pasado más de una hora hablando. Pero ha estado de lo más entretenida la conversación, y eso que solamente con café, ¿ah? Imagínate con... Sí. Aunque Eddie no sé si solamente con café, ¿ah? Hierbabuena. Bueno, sí, antes de cerrar quería agradecer a Oscar por haber venido hasta acá, y bueno, que visiten la página de él está como Nadie Producciones, sí. No, vamos a dejar también en la descripción todas sus redes sociales, bueno, no sé si quieres dar algunas palabras, algún mensaje. Oscar, quisiera en verdad agradecerles por la invitación. Ha sido una conversa muy divertida, dentro y fuera de cámara. También la bañada de café ha sido muy divertida. Bueno, si alguna vez me vuelven a invitar, yo materia dispuesta. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera, para despedirme, me gustaría decir una cosa, ¿no? A la gente que busquen la verdad y no la vendan. Ay. No, me gustó. Y tu taller de sobrevivencia, ¿no? Acuérdense que para las personas que quieren estar capacitadas, preparadas para casos de emergencia, ¿no? Nunca sabe. Mi nombre es Eddie Miyashiro y me pueden contactar al 090-9193-8021 o escribir a culturadevidapermanente @gmail.com. Ya sabes, si Muchas acaso gracias. tú tienes constantemente peleas con tu pareja y a veces el sofá donde estás no es muy cómodo y Sí, puedes ahí yo le puedo enseñar cómo... Técnica de sobrevivencia, ¿no? Exacto, urbana. Dormir en cualquier lugar del mundo. Exacto. Lo que yo te digo es que cuando digas su frase, pongas la música de fondo de los X-Files. Me ha sonado Sí. La verdad está afuera, ¿no? Bueno, y por mi parte, como siempre nos hemos divertido acá y como gran consejo, bueno, realmente no debería dar ningún consejo, ¿no? Sí, no se dejen llevar por las murmuraciones, por las bolas, ¿no? Vivan con tranquilidad, hagan lo que es correcto y para adelante, no hay otra, no, la vida no es queja, la vida es arduo trabajo y en ese trabajo vivimos, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente Tertulia y Café. Chao. Chao. Es un baile, tertulia y café siempre en el corazón. Y cuando la noche caiga y el sol se despida, seguiremos hablando hasta que amanezca. Con cada sorbo la
café en la mano, Miguel, Eddie y Alexis, un trío encantado, tertulia y café, un ritual